Saludos, hermanos, un saludo, les habla Gabriel Manfredi, no desde Argentina, o no argentino que está en Bogotá, Colombia, pero bueno, estamos por el mundo. Y vamos a presentar una especie de reflexión, una mezcla de todo y exhortación, pero más reflexión. Eh, es como una especie de reflexión en general de las escrituras, qué es lo que podemos aprender en general de las escrituras de la palabra de Yahweh, y también relacionada con unas palabras del Mesías de Josué, más bien una parábola muy conocida que la van a reconocer. Así que comenzamos con esta imagen, los que están viendo, una imagen de un pasaporte. Así que el, bueno, el tema podría llamarse Nuestro pasaporte, viajando por la vida, y adentro, digamos, con algo especial que dice con la buena noticia. Así que vamos a zambullirnos en este viaje de lo que podemos entender que es cuando nosotros nacemos hasta que partimos. Es un viaje que todos tienen que hacer, y depende de cómo uno lo haga el viaje, bueno, va a tener su recompensa o no, de lo que está prometido en las escrituras. Así que comencemos este viaje. Primer viaje que sucedió según las escrituras, precisamente en la Torá. La salida del Gan Eden. Gan Eden se traduce como el jardín del Edén, pero si o el huerto, el jardín, el huerto, pero lo que hay allí en el hebreo es un lugar. Eden, Eden significa, o su raíz tiene que ver con delicia, es un lugar de delicia, un lugar que tiene que ver más que algo físico, es un lugar, un estado espiritual. ¿Por qué era una delicia? ¿Por qué era una perfección? Bueno, porque estaba la creación de los primeros seres humanos, el primer hombre y la primera mujer, y vivían felices junto con la presencia del Todopoderoso Yahweh. Por eso era la delicia, era la perfección, era la felicidad completa, era Edén. Entonces, ¿pero qué pasa? Va a resultar un viaje, como ya muchos ya saben. Por eso esto es una presentación bastante sencilla, pero vamos a ver si puede ser edificante igual para todos. Dice la escritura en Génesis 3:17, a Adán, el contexto es, se le dio en ese estado de felicidad completa, de delicia, se le dio un mandamiento claro: no comer de un determinado árbol. ¿Y qué pasó? Tenían la libertad de mantener ese estado y transgredieron. Ya ustedes, ya todos saben qué pasó en el capítulo, comienza el capítulo 3. Está por ahí la serpiente, todo, pero transgredieron libremente eh, ese mandamiento claro que tenía como consecuencia la muerte, no inmediata, pero este, la muerte con el tiempo. Sin embargo, la consecuencia más allá de la muerte era la salida del Gan Eden, lo que vamos a llamar como una deportación. Entonces dice, después de esa caída, después de que confesaron, a Adán le dijo: como hiciste lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida, pinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste tomado, porque pues polvo eres y el polvo y al polvo volverás. Entonces, esta es la consecuencia terrible, más allá del tema que está anunciando que cumplía
lo que le había advertido, esto no es nada nuevo, era el cumplimiento de la advertencia por si desobedecía, y también, bueno, todo lo que viene después con el tema de que todo en la vida estamos transitando esa consecuencia de salir de ese estado del Gan Eden. También, ¿qué más dice? En Génesis 3:23. Por eso Yahweh Elohim lo, lo expulsó del jardín del Edén para que labrara el suelo de donde lo habría sacado. Echó al hombre y puso al oriente del jardín del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. Esto es lo que se considera, por supuesto, no lo echó solamente al hombre, sino conjunto con su mujer, como una expulsión, una deportación. Ese es el primer viaje que tiene que hacer el hombre. Lamentablemente, salir de ese hogar del Gan Eden donde todo estaba perfecto, donde todo era delicia y felicidad. Bueno, ahora comienza a transitar la historia y viene un segundo viaje, el diluvio. Las imágenes son meramente ilustrativas, ¿no? Obviamente no existían barcos, pero hagan de cuenta que allí hay un arca. El diluvio. Y dice, Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra, como todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Hubo una degradación eh, como la que se le dijo a Aram, pero a Aram se le dijo degradada será toda la tierra, lo físico, pero hay algo escondido ahí en lo espiritual, que eh, la misma generación se va a degradar a sí mismo con total libre albedrío. Porque a veces en la sabiduría hebrea la tierra también tiene que ver con la voluntad. Entonces la voluntad también se va a degradar y aquí está la consecuencia. Llegó un punto donde el colmo era que todo era perversión con cada día. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? La lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y en ese mismo día Noah y los hijos de Noah, Sem, Ham y Jafet, entraron en el arca con la mujer de Noah y las tres mujeres de sus hijos, y ellas y todas las bestias de cada especie, todo el ganado de cada especie, y toda especie de reptiles y toda ave, todo lo que tiene alas. Estos son los que, digamos, pudieron hacer el segundo viaje. ¿Por qué? Porque hicieron caso a Yahweh en la construcción del arca, con un líder, por supuesto, eh, que le hicieron caso, su familia. Recordemos que en el caso después, más adelante, del sobrino de Lot, cuando estaban en Sodom y Amorá, en Sodoma y Gomorra, sucedió algo parecido, que había que salvarse y no toda la familia le hizo caso, solamente a algunos. Pero aquí esta familia hizo caso y por eso se salvaron en este arca, que podríamos hablar una hora o más sobre este simbolismo del arca. Pero sigamos con el viaje. Y todo ser vivo que respiraba todo lo que había en la tierra seca murió, exceptuando por supuestamente los peces. Este es el segundo viaje ocurrido después de una degradación espiritual en el mundo. Y vamos adelante. Entonces viene algo que otro viaje, o mejor dicho, viene una representación de lo que será así un tercer viaje, pero lo vamos a enganchar o ensamblar o conectar con las palabras de Yahoshua, con una palabra muy conocida por ustedes. En el libro de Lucas 15, 11 al 13 dice, dijo además Yahoshua, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días más tarde, después de juntarlo todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes,
viviendo perdidamente. Entonces, esto un poco se puede emparejar con lo que pasó ante el diluvio, pero también con un suceso después, que viene después del diluvio. Supuestamente esa familia que se salvó tenía la posibilidad de que a partir de las enseñanzas se corrigiera lo que pasó antes, pero no sucede así porque obviamente hay libertad y cada uno decide qué hacer con su vida. Y justamente viene un hecho donde representa otro viaje, un tercer viaje, pero esta vez un viaje que, muy particular que tiene que ver con perder el rumbo. En Génesis 11:1 y algunos versículos extraídos, todos en la tierra tenían un mismo idioma y unas mismas palabras. Y dijeron, venga, edifiquemos una ciudad. O sea, se unieron para hacer algo, pero no, que no era bueno. Dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. Y esto era, agrego un paréntesis, que cuando a Noah bajó el arca se le dio el mandamiento justamente que eh, poblaran toda la tierra y en base a un mismo plan que tenía que partir de Noah. Pero había que dispersarse y poblar toda la tierra. Entonces estas personas con desobediencia dijeron, no, eh, en una famosa torre de Babel, en la zona que es Babilonia, eh, construyen esa ciudad que es Babilonia y una torre eh, con ¿cómo se dice? Esa ambición desmedida que significa como querer llegar al cielo, ¿no? Y dijo Yahweh, bajemos y confundamos eh, allá su idioma, estamos resumiendo, por eso se le llamó Babel, que significa confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra y de allí los dispersó, o sea, los movió, los empujó a cumplir lo que él quería, pero esta vez con una consecuencia de que ya no tenían un mismo idioma y se dispersaron sobre toda la tierra y esa consecuencia viene a ser una prueba también, el hecho de diversos idiomas viene a ser una prueba muy grande porque se van a dividir y van a empezar a usar sus pensamientos para, para rebelarse aún más. A partir de esta rebelión de la Torre de Babel, y a partir de la división de idiomas, se van a rebelar aún más, porque van a comenzar a aparecer todo tipo de creencias que están un poco relacionadas con el tema de los idiomas, todo tipo de naciones y todo tipo de creencias en contra de de lo que quiere la voluntad de Yahweh a través de su palabra. Entonces, por eso decimos que se dividió, ¿no? Se dividieron todas las personas que no se podían entender en los grupos, y eso ocurrió un rumbo espiritual o un camino espiritual sin rumbo, o el rumbo que cada uno interpretaba en contra del rumbo firme que estaba en la palabra de Yahweh. Así que, y eso se conecta con lo que le pasó a este hijo pródigo, como ya han visto en la parábola, que decidió dejar a su padre, viajar y gastarlo todo. Ese gastarlo todo tiene relación con el tema de la vida, ¿no? Esos bienes, esa herencia es la vida y él tenía que usarla bien, pero la malgastó. Malgastó la vida para caer en la consecuencia como dice, ahí, desperdiciar sus bienes, desperdiciar su vida viviendo perdidamente, ¿sí?
es decir, sin rumbo, alejado del Padre, que significa alejado de las enseñanzas de Yahweh. Entonces, esta es la consecuencia, el alejamiento. El alejamiento, ¿por qué? Por causa del ego. Es decir, simplemente uno se aleja porque lo que quiere hacer es lo que el ego propio quiere y no lo que la voluntad de Yahweh quiere. Ese es lo que produce inevitablemente el alejamiento de hacer la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Entonces, aquí un poco en la Torá se puede graficar, representar este alejamiento. Dice en Deuteronomio 32, 15 al 18. Así Yeshurun, esto es lo que le pasó a Israel, al pueblo de Israel, que se desvió de la voluntad del Padre. Dice así, Yeshurun engordó y pateó, se puso grueso y severo y ordinario, y abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció a la roca de apoyo. Bueno, aquí hay mucho que tiene que ver también con el libro de Levítico, cuando habla de la grasa tiene que ver con ese ego. En el libro de Levítico se habla de quemar la grasa en los sacrificios que se hacían. Eso representa quemar ese ego. Y por eso ahí dice, engordó, pateó, se puso grueso y se puso, este, ¿cómo se dice?, rebelde, soberbio, como que no necesitaba ya a Yahweh, Elohim, y lo abandonó, porque creía que solo podía arreglarse en su vida, y empezó a hacer su camino. Este es el alejamiento. Lo disgust- pero ¿cómo? ¿Cómo lo menospreció? ¿Cómo menospreció esa roca? Lo disgustaron con cosas extranjeras, lo enojaron con abominaciones, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. Descuidaste a la roca que te engendró, olvidaste al Elohim que te produjo. Esas son las palabras, unas de las últimas palabras de Mosé antes de fallecer y antes de que el pueblo de Israel, digamos, los hijos de los que habían salido de Egipto, estaban a punto de cruzar el Jordán y para conquistar la tierra prometida, la tierra de la promesa. Pero aquí ya se está profetizando qué es lo que va, o sea, esto es lo que va a pasar también después, o sea, ya le está advirtiendo en este famoso poema y así todos con esa advertencia cayeron igual. Entonces también en Isaías, los profetas también relatan la rebeldía a través de ese ego y lo que significa ese alejamiento. Isaías 1, 2 menciona este hecho en un breve versículo que dice, oye cielo y escucha tierra, porque ha hablado Yahweh, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esto está un poco también relacionado con la parábola, el hecho de la crianza de los hijos, y los hijos toman después las decisiones y rebelarse ante Yahweh o eh, ser fiel. Esa es lo que estamos ante la posibilidad de nuestra vida y decidir. ¿Y qué más? En Nehemías, después de la vuelta de Babilonia, dice, menciona a Israel que capturaron, cuando menciona qué sucedió cuando entraron a la tierra prometida, dice que capturaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, tomaron posesión de casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tu gran abundancia, pero desafiándote se rebelaron, le dieron la espalda a tu Torá, mataron a tus profetas que los amonestaban para hacerlos volver a ti, cometieron grandes abominaciones. Ahí está un poco lo que dice allí la profecía de Mosé en su poema. Aquí ya después de un montón de tiempo de cómo se rebelaron a través de entrar, como dice ahí Nehemías, entraron y encontraron toda la bendición que era esa tierra prometida, pero en vez de aprovechar
todo eso de purificar la tierra, de quitar las naciones paganas, lo que hicieron fue eh, desafiaron, se rebelaron, les dieron espalda a Torá, es decir, se apartaron de los mandamientos que habían recibido en el monte Sinaí y encima rechazaron a los profetas que vinieron para exhortarles, los amonestaban y así hicieron todo lo peor eh, que vino después en la consecuencia de destrucción del templo de Salomón y también las 10 tribus se dividió el pueblo de Israel, hicieron guerras y se atacaron a los asirios y los babilónicos y terminó en el exilio. Fíjense el viaje, la consecuencia, el exilio. ¿Por qué? Porque se rebelaron y desobedecieron. Esta entonces es lo que pasó es lo que también nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros somos ese pueblo que se rebeló. Por eso cuando ustedes escuchan o leen, mejor dicho, que el apóstol Pablo dice, eh, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Ya no podemos decir que no, si hubiéramos estado en lugar de Adán, no hubiéramos pecado. Todos habríamos pecado porque así es la posibilidad de la naturaleza y ese ego es, como se representa en el libro de Semor, de Éxodo, es ese faraón que tiene poder para rebelarse y no podemos juzgar a lo que hizo el pueblo de Israel porque nosotros también hemos sido rebeldes y lo que tenemos que hacer es, como dice el apóstol Pablo, las cosas están escritas para que aprendamos a reconocer también nuestros errores, nuestras rebeldías y producir justamente lo que dice así, volver a Yahweh, volver a nuestro Padre. ¿Y volver cómo? Ya lo vamos a ver al final. Entonces, pero antes, en ese alejamiento se produce la necesidad, o sea, la consecuencia de ese alejamiento. No es gratuito alejamiento, se produce una gran necesidad. Y podemos ver continuando con la parábola del hijo pródigo que dice, después que lo malgastó todo, que representa también su vida en desobediencia, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región lejana, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Entonces, ese es lo que representa el hambre. No necesariamente en lo profundo que hay que interpretar es el hambre del, del alimento que da Yahweh a través de su palabra, como él lo dijo en la Torá, en Deuteronomio 8, el verdadero alimento es la palabra de Yahweh, y también cuando fue tentado, probado el Mesías, dijo lo mismo en el desierto. Entonces también un profeta ya había advertido de lo que se está produciendo actualmente, desde hace mucho tiempo, pero hoy también se puede palpar que se nota esta necesidad. Como dice Amós 8, 11 y 12. Viene tiempo, declara Adonai Yahweh, cuando enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. Vagarán de mar en mar y del norte al oriente para buscar la palabra de Yahweh, pero no la hallarán. Esto es lo que un poco se está cumpliendo desde hace mucho y se va, quizás, según esta profecía, puede llegar a agravarse. La gente cada vez más se aparta, se aleja de Yahweh y no, no, no valora la palabra de Yahweh como un verdadero alimento o verdadera agua que calma la sed. O sea, hay hambre, hay sed, pero espiritual. Y eso por la decisión de no seguir, no buscar hacer la voluntad de Yahweh, sino hacer la voluntad del propio ego y que ese propio ego
que le hace hacer lo que quiere, se une a otras, a muchas otras personas que hacen también su propio ego y unen sus propios egos para hacer todo en contra de lo que quiere Yahweh. Y también en Jeremías dice, en capítulo 2 versículo 17, mira, es, este es el precio que has pagado por abandonar a Yahweh tu Elohim, cuando Él te conducía por el camino. ¿Cierto? Eso es lo que se le dice en amonestación a lo que Israel iba a sufrir, pero el profeta, aquí está la amonestación, eso es lo que está sufriendo es por abandonar a Yahweh. Y el mundo está en ese estado, sufriendo porque se aparta del camino por el cual era conducido Yahweh. Y entonces, eh, antes del final tiene que haber, o antes de la vuelta de lo que significa esta buena noticia, porque estamos viendo la buena noticia no ya en un libro o lo que se conoce en un evangelio, sino la buena noticia en toda la escritura, detectando cómo es esa buena noticia. Y, por supuesto, ensamblando la palabra de Yahweh antiguamente con esta parábola del Mesías del Hijo Pródigo. Tiene que haber, antes de la vuelta, tiene que haber un arrepentimiento. Entonces, dice también, ese arrepentimiento está graficado en la parábola. Dice el hijo, este hijo recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Aquí está este reconocer que el alejamiento fue totalmente negativo y que saber que volver ante el Padre va a ser lo mejor, pero lo bueno que no, aunque él era hijo, estaba tan avergonzado que dijo, no, voy a volver como un sirviente, porque él realmente reconocía el error que había tenido. No vino y dijo, bueno, volví y no pasó nada, sí, yo soy tu hijo, pues, listo, sigamos como antes. No, él fue y ni se consideraba hijo. Por eso ese es el sincero arrepentimiento, que esto está detallado en la Torá. Este acto que se grafica en la parábola está detallado en la Torá, en Deuteronomio 4, 29 al 31, que dice, pero si buscan desde allí, es decir, ¿desde dónde? Desde ese lugar de alejamiento, de necesidad, de haberlo desperdiciado todo por la desobediencia, pero desde allí, dice la palabra de Yahweh, desde allí si buscan a Yahweh su Elohim, lo hallarán. Si lo buscan con todo su corazón y con todo su ser. Ahí está corazón y con ser es lo que está mostrando el hijo pródigo. ¿No? Estaba tan estaba sufriendo o también avergonzado que había sinceridad en su corazón y ni siquiera quería ser tratado como un hijo, sino como un sirviente. Entonces, buscarlos con sinceridad, arrepentirse realmente del mal camino o del viaje erróneo que hizo. Y dice, cuando estés en angustia, lo que le pasó al hijo pródigo, por haberte sucedido todas estas cosas y al final te vuelvas a Yahweh Elohim y lo obedezcas, porque Yahweh Elohim es un Elohim, un poderoso, un todopoderoso compasivo. Él no te fallará, ni te dejará perecer. No olvidará la alianza que hizo bajo juramento a tus padres. O sea, eso es lo que de alguna manera está graficado también en el libro de Lamentaciones. Dice, nuevas son cada mañana y grande es tu misericordia. Cada mañana
mientras tengamos la vida y la posibilidad de decidir sobre nuestro caminar, nuestro andar, tenemos la posibilidad también de volver. Y siempre está allí, dice, es un padre, como se va a ver después lo que le pasó al hijo pródigo, es un padre compasivo, que no falla, que él prometió y, y no va a rechazar. ¿Por qué? Porque lo dice así, porque hubo una promesa hecha a los patriarcas. Esta es la promesa, la que hemos leído en este pasaje, que a pesar de que nosotros podemos rebelarnos y alejarnos y sufrir, siempre tenemos que volver a Él, tenemos que también volver y resistir todo lo que pase, que puede considerarse negativo, confiando en esa promesa, en ese pacto, en esa alianza que hizo con los padres, que se pudo ver como no falló, por ejemplo, cuando el pueblo estaba en exilio en Egipto, aunque hubo una demora, pero todo estaba perfectamente planificado y fue rescatado de Egipto y también fue llevado a la tierra. Así que aquí está también en otro profeta, en Oseas, dice también lo mismo con respecto a lo que ya leímos y el arrepentimiento. Vengan, volvamos a Yahweh. Él atacó y Él puede curarnos. Él hirió y Él puede vendarnos. En 2 días nos sanará otra vez y al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Procuremos la obediencia a Yahweh y llegaremos a ser obedientes. Procuremos, sí, procuremos la obediencia a Yahweh y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el alba y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Este pasaje de Osea es profundamente profético y mesiánico. ¿Por qué? Porque dice así que en 2 días nos sanará y el tercer día nos levantará. Eso es el tiempo que estuvo el Mesías en el sepulcro. Justamente tuvo 3 días, pero al tercer día se levantó, salió del sepulcro y ese levantarnos es porque, como dice ahí el profeta, que sigamos sanos por su favor. El favor es que el Mesías, su intervención, produce que Yahweh perdone. O sea, perdone toda ese mal camino, ese mal viaje que uno hace por la vida. Entonces, eso está claro ahí en ese versículo 2 tan enigmático, pero que cuadra en el sentido, pero fíjense que aunque es cierto que eso está relacionado con el Mesías, obviamente poniendo su confianza en él, también dice en el versículo 3 que hay que procurar la obediencia a Yahweh para ser obediente. Es decir, ahí están lo que vamos a ver después, eh, a qué, hacia qué debemos regresar después de habernos alejado por un mal camino, haciendo un viaje negativo y perjudicial para cada uno. Eh, eh, Tener en cuenta que va a haber una salvación, y tiene que haber un intercesor que va a posibilitar que haya una reconciliación, o bien un acercamiento con ese padre del cual nos alejamos, ¿no? Lo que relata la parábola. Pero no solamente confiar en ese intercesor, o como se llama, o como se puede decir en la sabiduría hebrea, ese Goel, ese, ese, ese rescatador, alguien que produce que uno sea liberado de una esclavitud, porque eso es lo que se representa en la Torá. El Goel era un pariente que iba a rescatar de la esclavitud a alguien que se había hecho esclavo para servidor de un amo por diversas situaciones de empobrecimiento, lo que sea. Entonces, viene este Goel, este rescatador,
para liberarlos. Y esto es lo que representa también el Mesías. Viene un pariente nuestro para producir la liberación de ese estado de alejamiento para que volvamos a nuestro Padre. Pero eso no requiere solamente confiar en ese Goel, en ese rescatador, sino también en una decisión nuestra de reconocer esa situación como lo hizo el hijo pródigo y también de cambiar ese rumbo en ese regreso hacia el Padre por medio de la humildad, de la sinceridad del error, de reconocer el error y también comenzar un nuevo rumbo de la obediencia a Yahweh. Y entonces también está graficado en este salmo, en estos pasajes, el hecho de volver, ese regreso. En el Salmo 51, donde se cuenta después del pecado de David con Batseba, muestra cuál es el espíritu que tiene que haber en el arrepentimiento, el verdadero sacrificio para Elohim, sacrificio u ofrenda. Es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias a Elohim, un corazón arrepentido. Y también eh, en el libro de Daniel, vamos rápidamente porque ya estamos terminando. Dice, oré a Yahweh, mi Elohim, e hice confesión diciendo, por favor, Yahweh, el grande y temible, que guarda la alianza y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto está Daniel allí arrepentido con su pueblo en Babilonia, cuando ya habían sufrido un montón, entonces dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus secretos. Oh Yahweh, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De Yahweh, nuestro Elohim, son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y no hemos obedecido la voz de Yahweh nuestro Elohim para andar en sus leyes, las cuales puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados, la ciudad sobre la cual se invoca en tu nombre. Esto era, por supuesto, con el templo destruido. Porque no estamos atención con esta frase, no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, oh Yahweh, perdona, oh Yahweh, atiende y actúa, oh Yahweh, por amor de ti mismo, no pongas dilación, ya no te demores, oh Elohim mío, porque a tu ciudad y a tu pueblo se les llama por tu nombre. Entonces, invocando así la gran misericordia, no porque lo merezcamos por nuestras obras, sino porque tiene que haber también lo que ya dijimos, un Goel, un intercesor que que haga posible ese volver a Yahweh. Pero por supuesto siempre depende de eso, de la misericordia de Yahweh y de nuestro arrepentimiento y cambio de rumbo. Y finalmente se produce el gran regreso, como está en los últimos libros, Apocalipsis 14:12, dice, aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. Como hemos visto en la profecía anterior, el hecho de estar sanos al tercer día, levantarnos sanos al tercer día, quiere decir eso que posibilita el redentor, ¿no es cierto? El pariente redentor, la liberación. Pero es también necesario guardar los mandamientos. Si eso no fuera suficiente, esto que se ve al final está al principio también de manera profunda enunciado, después de haber caído la primera pareja. Y dice en el 3:21, 22, Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su mujer y los vistió. Luego Elohim dijo, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y el mal, que alarga la mano y toma el árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Ahí está otra vez
Aquí está la nueva, sí, la nueva noticia, la noticia Besorá, lo que se conoce como el Evangelio. Aquí ya está plasmado ese sacrificio que se hizo para tener pieles, tiene que ver también con derramar sangre y, por supuesto, dos cosas: el tema de la intervención de un rescatador, pero también el tema de lo que se estudia en el libro de Levítico, el derramamiento de sangre, tiene que ver con buscar cambiar, porque esto sucedió después de que se avergonzaran porque estaba desnudo la primera pareja, y esa desnudez es la vergüenza de haber pecado. Entonces, ese derramamiento de sangre tiene que ver con trabajar sobre uno mismo para controlar. Recuerden que lo que decía Pablo, uno de los frutos del espíritu es el dominio propio, y a eso apunta también el derramamiento de sangre. Y vestirse también para alcanzar esa misericordia, pero también vestirse de alargar la mano y tomar del árbol de la vida. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo, si lo han analizado, si se habían sido expulsados del jardín del Edén, cómo podían alargar su mano y tomar del árbol de la vida? Bueno, porque el árbol de la vida aquí en este contexto, en este pasaje, significa justamente volver a Yahweh y hacer su voluntad a través de un ejemplo primordial que tiene que ver con el Mesías, que muestra el camino de cómo volver y cómo comportarse y servir a Yahweh y respetarle. Entonces, ese es también, ese árbol de la vida para alcanzar, como dice ahí en el Apocalipsis 14:12. Y para confirmar esto, al final, sí, de Apocalipsis o Revelaciones, dice: felices los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Yahweh, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Ahí está, podemos ver que ese árbol de la vida requiere que nosotros guardemos el mandamiento de Yahweh, además de esa intervención de un Goel, de un rescatador. Y finalmente esto se concluye con el final de la parábola, donde dice: así que se levantó el hijo pródigo y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se llenó de compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Recuerden las palabras de Daniel que están aquí. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Pero su padre le dijo a sus siervos: saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar. Eso es la representación, de alguna manera, el festejo de lo que se llama las bodas del Cordero, cuando regresa el Mesías, y tengamos esa posibilidad de, de concluir, de hacer efectivo ese regreso a nuestro Padre, y bueno, y estar ahí todos juntos, celebrar también que el Mesías viene a purificar el mundo, a eliminar el mal y a recompensar, como él mismo dijo: vengo pronto a recompensar a cada uno conforme a su obra. Eso está en el libro de Revelación. Así que esperamos que esto ocurra, que este gran viaje que iniciamos todos cuando nacemos, hasta que nos toque partir, o cuando venga el Mesías, podamos lograr ese festejo con nuestro hermano mayor, el Mesías, también con todo el pueblo de Israel y con nuestro Padre, y que sea pronto. Amén y amén. Gracias y bendiciones para todos.